Bendiciones, muy buenos días. Desde el Ministerio Cristo Viene de la ciudad de Torrevieja, les saluda el pastor José Luis Ardila. Y en esta mañana me gustaría poder compartir acerca de los dones del Espíritu, refiriéndome a la palabra en 1 Corintios capítulo 12, versículo 5 en adelante, donde dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Noten esta palabra, una manifestación de parte del Espíritu Santo para ponerla en provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, y a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas las cosas son dadas por el Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y hay otras versiones que dice, en lugar del don de fe, habla de una confianza en Dios. Por lo tanto, hoy quiero hablar de ese don, en esa confianza en Dios, de ese don de fe que viene a la luz de la palabra, entregado como un atributo de Dios, entregado como un fruto del Espíritu, entregado como un don, para que podamos fluir cuánto es necesario poder operar en la fe. La fe en las cosas que esperamos para el día de mañana, la fe en el ahora para actuar en el momento que estamos viviendo, para poder desarrollarla, para poder ver la manifestación de Dios en nuestra vida. La fe a menudo trata con el futuro, lo invisible, las cosas que no son físicamente posibles. Pero el don de fe es una dotación, es algo que el Señor nos entrega, es especial, dado de parte de Dios a alguien al cual Él llama para que dé pasos de acción que para otros es imposible, pero para aquel que tiene ese don, que desarrolle ese don, pueda ser posible. Dios nos vacía sobrenaturalmente de cualquier duda y nos llena con fe especial. Esa fe nos capacita para lograr sus propósitos a pesar de las circunstancias contrarias y contradictorias en la vida. El don de fe es una dispensación especial de la fe, la cual Dios concede al creyente lleno del Espíritu, cuando la tarea que le ha dado a ese creyente requiere una fe más que ordinaria o general. El don de fe tiene una función que es bastante superior a la fe general. La fe general crece de la semilla original de la fe salvadora, esa que fue puesta, implantada en nuestros corazones en el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, como lo dice la palabra en el libro de Romanos 12:3, la cual crece como una semilla de mostaza, y va desarrollándose en los creyentes. Hay creyentes con poca fe, hay creyentes con mucha fe, a medida que la ejercitan, a medida que la entrenan. La fe generalmente crece como resultado de alimentarse, que en la palabra, dice la Escritura, que la fe viene por el oír. Entre más escuches palabra, tu fe más va a crecer. Entre más entres en esa revelación de la palabra por medio de la intimidad con el Espíritu Santo, esa fe va a ir en aumento. Si anhelas ese don de fe, si lo pides, al igual que pides el don de lenguas, de interpretación, de sabiduría, si pides ese don, Dios lo va a depositar en ti a través del Espíritu Santo. Y esta puede desarrollarse a un grado bien alto. No obstante, el don de la fe tiene una función superior hasta llegar al grado más elevado de la fe general. Algunos traductores de la palabra se refieren al don de fe como una fe especial. Esto indica una fe otorgada por el Espíritu Santo para satisfacer nuestra necesidad en circunstancias especiales y extenuantes, en circunstancias que dentro de lo normal no podríamos aplicar. Vemos el don de fe manifestándose en milagros, en palabra profética. Vemos como Elías, aún estando
en la situación que estuvo, necesitó antes de caer en esa depresión, en esa ansiedad, necesitó operar bajo el don de fe para poder ver descender fuego del cielo y ver cómo los profetas de Baal caían. También necesitó para ordenar al sol y a la luna que se detuvieran. Josué, él necesitó de ese don de fe. Elías controló el tiempo con la palabra por el don de fe. Él dijo: no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Pablo obró también un milagro con un hombre llamado Elimás, y le dijo: y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Pedro habla el juicio de Dios contra Ananías y Zafira. Por lo tanto, podemos ver cómo el don de fe viene aplicado a través de la palabra hablada. Dice la palabra en 2 Corintios 4:13, creí, por lo cual hablé. Aquellas palabras que un hombre de Dios habla cuando es inspirado por el Espíritu Santo son respaldadas por Dios como si fueran sus propias palabras. Y los resultados son resultados que por lo general van a asombrar a aquellas personas que no se mueven a través de ese don. Ahora bien, ¿cómo opera el don de fe? El don de fe parece operar de manera pasiva, pero no es siempre así. La protección de Daniel de los leones fue a causa de la fe. Ese don de fe se activó en Daniel y eso provocó que en él no emanara ningún miedo de su cuerpo, cosa que pusiera nervioso a aquellos animales en ese lugar. Ese don de fe, esa fe que él tenía de saber que Dios le estaba protegiendo en ese momento, al igual que los 3 hombres en el horno de fuego tuvieron fe, creyeron que Dios los sacaría de ese lugar, no estaban preocupados por la situación que estaban viviendo. Podría parecer una fe pasiva, pero no era así. Ellos creyeron verdaderamente que el Señor estaba al control de esa situación. Por lo tanto, yo tengo que hablar lo que la palabra habla. Creí, por lo cual hablé. Que podamos operar como operó Josué, como operó Elías, Pablo, Pedro y cada uno de ellos. Dice la palabra en Hechos 5, las Escrituras enseñan al principio de la palabra de fe: lo que diga le será hecho, en relación con el mandato de tener fe en Dios. Y determinarás asimismo una cosa y te será firme. Eso dice el libro de Job en el capítulo 22-28. Una vez te determinas, una vez crees que todo es posible, como dice la Escritura, para aquel que cree en Dios, para aquel que ama a Dios, para aquel que conserva en su corazón el deseo de honrar a Dios en todo lo que hace, Dios va a sembrar, va a poner esa semilla de fe, la cual va a crecer, se va a desarrollar y se puede convertir en un gran don. Más adelante también la palabra nos habla de otras operaciones, de otros dones que también son importantes en nuestra vida: el don de discernimiento de espíritus, el poder conocer que opera en el mundo espiritual. Pero para todo ello necesitamos aplicar el don de fe. Para que venga la palabra de sabiduría, usted necesita la fe. Para que venga la palabra de sanidad, usted necesita la fe. Para que venga la palabra de nuevas lenguas, usted necesita la fe. Hay personas que aún dudan de las lenguas, por eso no las reciben. Hay personas que dudan de poder interpretar las lenguas y por eso no las pueden recibir, porque para ello necesitamos operar a través de la fe. ¿Cómo opera el don de discernimiento de espíritu? La primera y más obvia función de este don es revelar la presencia de espíritus de mal en la vida de las personas, en la iglesia. No obstante, también funciona para revelar lo profético, para mostrar a través de la enseñanza lo que viene de parte de Dios, para poder discernir lo que viene de Dios o lo que viene a través de los hombres. Es muy importante que tengas en cuenta este mensaje en este día. Que puedas pedirle al Señor que esa fe se desarrolle en tu vida, para que puedas entonces operar en diferentes dones, para que puedas entonces desarrollar una vida de milagros, una vida de transformación, porque para que pueda haber también un cambio en tu vida, tú necesitas operar a través de la fe, para que las cosas, aquellas que te están gobernando, puedan salir completamente de tu vida, de tu alma, de tu corazón. Necesitas de esa fe sobrenatural.
Debes creer que Dios está haciendo algo nuevo en tu vida. Debes creer que aquel que comenzó la buena obra la va a ir perfeccionando hasta el día de su venida. No puedes desanimarte, no puedes bajar los brazos. Tienes que continuar creyendo que así como estos hombres de Dios, Elías, Eliseo, Pablo, cada uno de ellos, aun a pesar de las adversidades, aun a pesar de los temores, aun a pesar de las situaciones que vivieron, tuvieron fe, creyeron por encima de las cosas naturales y la manifestación en sus vidas se vio, fue palpable. Pudieron hasta el día de hoy dejar un legado, hasta el día de hoy dejaron escritos en los cuales se manifiesta la fe en la cual ellos se movían. Fue la fe de que el Padre resucitaría al Hijo, lo que le llevó a la cruz. Jesús caminó por y por fe. Dice la Biblia que Él es el autor y el consumador de nuestra fe. En Jesús no hubo nunca desánimo, no hubo nunca una palabra contraria, no hubo nunca una duda. Él sabía cuál era el propósito, Él conocía y entendía. De Él brotó la fe y viene a través de Él y para Él, dice la Escritura. Todo es dado por Él y todo es para Él. Por tanto, si tú sientes que en este momento te falta esa semilla creciendo en ti, desarrollándose en ti, dile: Señor, aumenta la fe en mí. Dice la palabra que hubo un momento en el que el Señor le dijo a Pedro: Pedro, el diablo está pidiendo para zarandearte como al trigo, pero yo no le pido al Padre que quite ese zarandeo. Literalmente le estaba diciendo eso. Yo le pido al Padre que tu fe sea aumentada. Díselo tú en esta hora. Díselo en esta mañana: Padre, aumenta mi fe. Mi hogar va a ser restaurado a través de la fe. Mi vida va a cambiar a través de la fe. Mi hogar va a ser un hogar de testimonio a través de la fe. Yo voy a aplicar esa fe sobrenatural en la vida mía, en la vida de mis hijos. Yo voy a creer, Señor amado, que la vida de mis hijos será cambiada, transformada y renovada por el poder de tu palabra. Creo en tu palabra. Creo que tú eres la palabra viva, Señor, que tomó forma de hombre, Padre amado, y por tanto esa palabra se encarnó y de la misma manera se encarna en mi vida, se encarna en mi corazón. Esa es la oración que hago yo hoy desde este lugar, para que tu vida se active en el don de fe. Anhélalo, anhela los dones del Espíritu, anhela el don de ciencia, de interpretación de lenguas, de palabra, de sabiduría, de conocimiento del Espíritu de Dios. Ven sobre mí, desarrolla en mi vida esos dones para poder ser instrumento en tus manos. Quiero ser, Señor amado, arma de guerra en tus manos y poder a través de mi vida ver a otros siendo liberados, transformados y cambiados para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza. Anhélalo. Ese es el deseo de mi corazón. Cada día le pido al Señor que me permita moverme en nuevos niveles de fe, en nuevos niveles que me lleven, Señor, a conocer el mundo sobrenatural, aquel mundo que tú diseñaste, creaste, Señor, con el poder de tu palabra, con el poder de tu boca. Que nuestros ojos puedan ver milagros, que podamos ver, Señor amado, hogares transformados, vidas cambiadas a través del don de la fe. Señor, quita la venda de la incredulidad, quita todo aquello que impide que lleguemos al conocimiento, a la estatura tuya, Señor amado, aquello que nos frena a creer, Señor amado, a ir más allá de las cosas naturales. Esa es mi palabra, esa es mi oración en esta hora entregada para ti, para que actives para este año nuevo la fe sobrenatural, el don de fe que dice la palabra en 1 Corintios que fue entregado, un don de confianza en Dios. Dios quiere derramar en ti esa confianza, que confíes plenamente en Él. No es solamente creer, es activarlo, es ponerlo por obra, es cada día ir desarrollándolo hasta su venida. Que Dios te bendiga.